como iglesia estamos desarrollando una vida de oración. ¿Cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios en los últimos fines de semana ministrando poderosamente nuestras vidas? Yo lo sentí, yo fui una que fui muy ministrada y creo poderosamente que en el nombre de Jesús hoy vamos a ser nuevamente llenos del Señor, de su presencia y vamos a ser ministrados. La oración, como siempre digo, es vital para nuestras vidas, porque a través de la oración no solo hago y transformo y formo una relación con mi Creador, sino también crezco como hijo de Él. Así que necesitamos entender que la oración es fundamental para nuestra vida. Así que ahí donde está, te animo que levante tu mano, que cierre tus ojos y vamos a orar para prepararnos para este momento. Señor, te damos gracias. Gracias porque una vez más estamos aquí reunidos como familia espiritual, queriendo, Señor, juntos en comunión aprender más de tu palabra. Sabemos que hay más. Sabemos que tú nos estás hablando en este tiempo y no nos conformamos con lo que vivimos ayer. Hoy es un día nuevo y queremos lo nuevo que tienes tú para cada uno de nosotros. Así que ahora preparamos nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra nos ministre, para que tu palabra nos hable y para que de aquí, Señor, salgamos fortalecidos, salgamos desafiados, salgamos renovados y salgamos, Señor, confiando de que tú estarás al control de todas nuestras vidas. Gracias. Ahora te doy la bienvenida, Espíritu Santo. Que seas tú penetrando esta pantalla y que a través de tu palabra hoy, Señor, transforme, cambie la mentalidad de las personas, el corazón de las personas y nos des más de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, no sé si a ustedes les pasa que cuando reciben una llamada y la llamada está en privado, o sea que no se deja mirar el número, no le molesta. A mí me molesta mucho. Es más, no atiendo cuando me llaman con número privado. ¿Pero por qué dirán? Porque para mí esa llamada es incómoda. Primero que no sé quién está del otro lado, entonces no sé cómo contestar. Y cuando no sé cómo está del otro lado, tal vez voy a ser muy formal. Y cuando me voy a poner a pensar cómo hablé, voy a creer que esa conversación no fue una de las mejores que tuve en llamadas. En cambio, cuando hay alguien que te llama, que vos sabes quién es, que es alguien conocido, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de contestar es muy distinta. ¿No le pasó eso? A mí me pasa. ¿Y saben qué? Me he dado cuenta que así sucede con la oración en mi vida. Miren esta frase que me encantó muchísimo. Tu comprensión de quién es Dios moldea todo lo demás en tu vida, incluyendo cómo vas a orar. ¡Wow! Es decir, cómo vos lo ves a Dios, cómo es tu perspectiva de Dios, es la forma que vos te vas a relacionar con Él y es la forma que vos vas a orar con Él. Por eso te dejaba este ejemplo. Cuando no sabemos quién nos está llamando, ese número desconocido, nuestra forma de comunicarnos no va a ser la mejor, ni la agradable, ni la que la vas a pasar bien. Pero en cambio, cuando conocemos, sabemos cómo podemos desplayarnos, sabemos cómo podemos hablar y disfrutamos ese diálogo. Por eso es importante que nuestra visión, nuestro concepto de quién es Dios en nuestra vida sea la verdadera. Y yo me crié en un pueblo chico, y está el dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo habla de todo. Cuando llego a los pies de Cristo en una iglesia pequeña, todos hablaban de esa iglesia. Y algo que a mí me marcó en esa iglesia, que cuando comenzaron a enseñarme del Señor, me lo mostraron al Señor como un Dios gruñón. Un Dios que si vos no hacías lo que tenías que hacer y no caminabas derechito, Dios se enojaba, Dios te daba la espalda, Dios no iba a estar acompañándote en todo momento. Pero doy gracias a Dios que aún sin conocerlo al Señor en mis tiempos de antes, yo
iba al baño en mis momentos de angustia y allí donde nadie me veía y me largaba a llorar, yo hablaba con un Dios que escuché hablar, pero que no sabía que eso era tener una relación. Cuando conozco al Señor, a pesar de lo que me enseñaban, he entendido que cómo yo voy a ver a Dios va a depender de mi relación con Dios y no del otro que me podía enseñar. Porque saben que cada uno pasamos distintos procesos, cada uno vamos a tener distinta experiencia y en la búsqueda de lo que vos busques del Señor, vos lo vas a ir conociendo en tu forma. Pero es importante que lo conozca, porque cuando lo conozca, cambia tu manera de ver las cosas. Al principio yo decía, ay, no tengo que hacer esto, no lo hacía por el miedo, pero el miedo, no el temor reverente a Dios, sino el miedo de no hacerlo nomás para que Dios no se enoje conmigo. Pero cuando entendí que Dios es Dios de amor, que Dios es altísimo, que Dios es poderoso, que Dios nos perdona, es misericordioso, que Dios es grande, entendí que lo más lindo que nos puede pasar en la vida es tener una relación con Dios. ¿Y saben qué? Tengo la certeza de que muchas veces lo idealizamos a Dios, pero Dios es lo más sencillo que puede existir. Dios es algo semejante a como nosotros somos. Su palabra dice que Él se enoja, así como nosotros nos enojamos. La palabra de Dios dice que Él ama, así como nosotros amamos, pero no de la misma forma. La palabra de Dios dice que Él es celoso de sus hijos. La palabra de Dios dice que Él es fiel. Y si nos ponemos a pensar, son varias cualidades de una personalidad de un ser humano. Pero hay algo que lo distingue a Dios y que lo hace único. Y hay algo que nosotros tenemos que trabajar para poder cada día ser igual a Él. Y aún así, creo que no llegaríamos a ser igual que Él. Es la bondad de Dios. Es que Dios es bueno. Así que hoy quiero dejarte esta característica de que a partir de esta cualidad de Dios puedas comenzar a verlo a Dios como el Dios bueno, el Dios bondadoso, el Dios que siempre va a ver el bien para tu vida. Miren lo que dice el Salmo 105. Pero Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Saben qué sucede cuando cambiamos nuestra comprensión de quién es Dios? Nuestra estructura se desbarata, cae por el suelo y comenzamos a tener una libertad en relacionarnos con Él. Como decía la pastora, comenzamos a ser amigos de Dios. Y qué hermoso es poder tener esa relación con nuestro Creador, que Él sea nuestro amigo. ¿Por qué? Porque Él es bueno en todo momento. Así que titulé este mensaje, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. No así de largo, pero sí, Dios es bueno en todo tiempo. Amén. ¿Saben? Cuando descubrimos esto, cuando ponemos esta característica, esta cualidad de nuestro Creador, déjame decirte que los momentos de oración en tu vida van a cambiar. Ya no va a ser algo que sea ritual, ya no va a ser algo que te va a costar, ya no va a ser algo que te vas a esforzar para hacerlo, sino ir a la presencia del Señor, buscarlo en oración todos los días va a ser un deleite, va a ser una necesidad, va a ser ese disfrute total de estar en la presencia del Señor. Y cuando aprendemos de que Dios es bueno y es bondadoso en todo tiempo, déjame que quiero compartirte 3 puntos para que lo tengas presente en los próximos días en tu oración. Primero, los planes de Dios para mi vida siempre serán buenos. ¿Existe algo que Dios no pueda hacer? ¿Sí? Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede hacer las cosas malas porque Dios es bueno. Porque Dios
no ama el mal. Porque todo lo que viene de Dios, su naturaleza es buena. ¿Y saben qué? Los planes de Dios en su creación y pensando en vos también fue bueno. Miren lo que dice Jeremías 29, del 11 al 12. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. En este pasaje puedo ver que hay una conexión entre el propósito de Dios, que el propósito de Dios es bienestar para tu vida, es un futuro lleno de paz, pero también una conexión con la oración. Cuando clamas al Señor, vas a descubrir los planes y propósitos de Dios para tu vida. ¿Cómo entonces voy a saber los planes de Dios para mi vida? Búscalo en oración. Cuando más los busques en oración, más vas a conocer los propósitos de Dios para tu vida. Y sí, son buenos, porque Dios es bueno. Miren, cuando conocí al Señor, fue un sábado a la noche, me acuerdo que fue un culto de jóvenes impresionante. Y esa noche yo sentí ese amor que inunda y que el Señor hace todas las cosas nuevas dentro de uno. Y al día siguiente lo primero que hice fue agarrar la Biblia cuando me levanté y comencé a leer el libro de Job. Y ustedes dirán, ¿por qué Nadia Job? Y yo no sé por qué agarré Job, pero Job fue mi primer libro y el Señor me ministró muchísimo en esa palabra. Miren lo que decía Job 3, 11, 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Esa palabra penetró mi corazón, me quebró, comencé a llorar como nunca antes había llorado. Fue una palabra que el Señor me hizo recordar que las veces que iba a buscarlo a Él en oración, siempre le reclamaba eso. Señor, ¿por qué no me llevas con vos? ¿Por qué tengo que seguir viviendo? Nada de lo que tengo es bueno, Señor, nada. Y le reclamaba al Señor por qué no me llevaba con Él. Y me hizo acordar de esos momentos donde yo le decía eso al Señor. Pero miren lo que dice Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. ¡Wow! Esa fue la respuesta que el Señor me decía. No importa lo que hayas vivido, no importa que hoy veas que fue difícil antes, no importa aún lo que sigas pasando, vas a estar bien. Los planes que tengo para tu vida son de bien. Los planes y propósitos que hay para tu vida son buenos y son grandes. Así que, hermano, hombre, mujer de Dios, si hoy estás sintiendo que estás pasando por dificultades difíciles en tu vida, que sentí que no tienen solución, que sentí que hace mucho estás orando por esa puerta que necesita que se abra, pero no sucede nada, tranquilo, tranquilo. Dios está obrando. Dios está preparando algo grande para tu vida. Te va a sorprender de lo que Él va a hacer. Dios tiene propósito grande para tu vida. Amén. A partir de ese momento, yo entendí que no era casualidad lo que me quisieron hacer creer o lo que el enemigo quiso sembrar en mi corazón. Entendí que era propósito de Dios y comencé a caminar de una manera distinta. Aún en medio de mucho quebrantamiento, aún en medio de muchas situaciones difíciles, Dios va a usar esa situación difícil para glorificar tu nombre. ¿Saben que lo único que puede alejarnos del propósito de Dios son nuestras propias decisiones? Nuestras propias decisiones a veces nos hacen tomar malos caminos. Pero déjame decirte que aún tus propias decisiones, Dios las puede transformar en resurrección. Dios las puede transformar en bendición para tu vida. Y hay un claro ejemplo que me encanta mucho en la Biblia de José.
Sus hermanos lo habían vendido, sus hermanos lo habían engañado. Pasó por muchas situaciones, estuvo solo, difícil, pero él entendía algo, que Dios iba a transformar el mal en bien para su vida y que a través de su vida él iba a poder bendecir a muchos. Así que hoy declará que esa situación difícil que estás viviendo, Dios la va a transformar en bien. Y que ese bien va a ser no solo para bendecir tu vida, la de tu familia, sino para bendecir todo tu contexto en donde el Señor te lleve. Amén. ¿Y saben por qué digo que Dios usa todo para bendecirnos? Miren lo que dice Romano 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien a aquellos que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y todo significa tus días buenos y tus días malos. Y se me vino un ejemplo. ¿Vieron que cuando vamos a hacer una torta, ponemos la harina, ponemos los huevos, ponemos el azúcar, la vainilla? Y cada ingrediente separado, algunos son amargos, algunos son dulces, algunos son neutros, no tienen ni gusto. Pero juntos, cuando se forma esa masa y se transforma en un pastel, es delicioso, ¿o no? Así el Señor va a usar todo lo que te suceda a tu favor. Porque los planes de Dios son buenos para tu vida. Amén. Nunca dudes de eso. El Señor te ha escogido con un propósito y ese propósito se cumplirá en tu vida. El segundo punto. Dios siempre me da lo que necesito y no lo que merezco. Y esto es fuerte. Muchas veces estamos orando por algo que necesitamos ya y tal vez no sucede y nos damos cuenta que después algo mejor sucede. Es porque Dios no nos va a dar nada de lo que necesitemos, sino Dios nos va a dar lo que necesitemos, lo que nos haga bien, no lo que merezcamos. Y acá quiero dejarte una enseñanza que está en Salmo 103:10, dice: no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Es decir, Dios no te va a castigar por los pecados que hayas cometido, por los errores que tienes todavía, por las debilidades que todavía no puedes superarla. Dios no mide con la misma vara que a veces medimos nosotros. Dios es bueno. Él te va a perdonar, Él te va a limpiar y Él te va a dar una nueva oportunidad para que camines con Él. Y quiero enseñarte esto, ¿por qué? Porque muchas veces el enemigo quiere poner en nosotros ese sentimiento de que Dios ya no nos va a perdonar y que tenemos esa culpa y esa duda de que si yo vengo a los pies del Señor, todo lo que cometí no va a quedar atrás, sino va a seguir ahí en mi presente, haciéndome tener culpa, haciéndome tener duda de lo que el Señor va a hacer. A veces tenemos que perdonarnos nosotros mismos y el entender que Dios cuando perdona, los lleva al fondo del mal nuestros pecados. Miren lo que dice el versículo 12 del mismo capítulo. Lleva nuestro pecado tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe fin entre el oeste y el este. No existe fin entre el sur y el norte. No existe fin. Dios lleva todo tu pecado y no vuelve a acordarse de ellos. Resta de vos el decir me perdono, el decir cambio y avanzo con el Señor. Dios quiere hacer algo bueno y Dios va a darte todo lo que necesite. Y me acordaba de algo fuerte que habíamos atravesado con hoy, que mi esposo Pablo, antes de casarnos, nosotros tuvimos un noviazgo bastante difícil por parte de la familia de él que no me aceptaba. Y fueron momentos muy difíciles que vos decís, ay Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que dejarnos y ya? Y llegó un punto que decidimos dejarnos. Decidimos dejarnos porque no tenía solución, pareciera ante nuestros ojos aquella situación.
Luego de 6 meses, volvemos a hablar. El Señor permite una reunión fuerte donde en ese momento Dios nos exalta, donde toda la familia de Él reconoce que el Señor nos unía con un propósito, y ahí cambia todo el concepto que nosotros teníamos antes. Que sí, el Señor nos unía con un propósito y que íbamos a tener un futuro lleno de esperanza. Pero ¿saben qué? Entendimos que esos 6 meses el Señor también nos preparó a nosotros personalmente por cada lado. El Señor hizo cosas extraordinarias en esos 6 meses en mí. Tuvo que hacerme enseñar que ya no tenía que depender de alguien, sino que yo solo dependía de mi Creador. Que no tenía que esperar que alguien haga algo para que yo haga algo, sino yo lo podía hacer, porque con el Señor todo es posible, nada es imposible. Pero entendí fuertemente que Dios siempre te da lo que necesitamos. Él prepara cada momento para formarte, cada momento para llevarte a crecer, cada momento para ir formando el propósito por el cual fuiste creado. Así que entendí que uno tiene que ser agradecido en todo momento. No importa en la circunstancia que esté pasando, Dios te va a dar lo que necesite y Dios lo va a hacer porque Él es bueno. Amén. Y el último punto que quiero compartir se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforte y fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. El tercer punto es que Dios nos invita a vivir con Él para siempre. Dios no solo va a ser bondadoso y bueno contigo aquí en la tierra, sino Dios está preparando su buena y su bondad allí en la eternidad cuando nos encontremos con Él. Pero también nos dice que Él no solo nos va a fortalecer y nos va a confortar, sino va a permitir esa situación de fortaleza, nos va a permitir esa situación de levantarnos de esa crisis para que podamos hablar y hacer algo para que el otro no vea. ¿Saben que somos espejo? Continuamente la gente nos está mirando, nos está observando y Dios muchas veces permite situaciones para formarnos, para que el otro que vea diga, yo quiero lo que ella tiene algo especial. Y no soy yo, sino es el Señor quien va viviendo en nosotros, va poniendo su ADN en nuestras vidas y nosotros vamos hablando, comportándonos, actuando como Él quiere que hagamos. Eso nos marca la diferencia. Somos luz y sal y es ahí donde tenemos que animarnos a hacer la diferencia. Así que miren lo que dice Salmo 23, 6. La bondad y el amor te seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Yo no sé qué estás deseando que suceda en los próximos días. Yo no sé qué estás orando hace mucho tiempo y no sucede. Una vez una persona me dijo, Nadia, tenés que cambiar tu forma de orar. Porque tu forma de orar muchas veces hace que se ate la bendición. Y para mí fue, wow, ¿en serio? No sabía eso. Así que hoy yo quiero enseñarte que cada vez que venga a los pies del Señor lo veas al Dios como el Dios bueno, el Dios bondadoso, el Dios que tiene planes de bien siempre para tu vida, el Dios que te ha creado con un propósito y que no sos un accidente, el Dios que siempre te va a dar lo que necesitas y que perdona tu pecado a pesar que te sigas equivocando. Hoy quiero que lo veas al Dios como que te invita a que vivas siempre con Él. Que aunque caigas, digas, Señor, me levanto, sujeto tu mano y camino contigo. No quiero estar sola, no quiero volver a ser la misma persona. Quiero caminar bajo tu propósito y bajo tu voluntad. Saben que el diablo no tiene miedo de tu agenda,
no tiene miedo de tu planificación, no tiene miedo de lo que vos puedas tener agendado para tu futuro, lo que te imagines, tus sueños, proyectos. No, el diablo lo que tiene miedo es tu oración. Porque Él sabe que cuando vos orás, Él sabe cuando vos buscas a Dios, Dios no solo transforma tu vida, Dios transforma toda tu realidad. Y es así. Así que en este tiempo que puedas levantarte, que puedas creer que Dios te está buscando, que Dios quiere ser ese papá bueno, ese papá bondadoso, que lo puedas ver con esos ojos y no con los ojos del miedo, del temor. Es el temor engañoso que no nos deja permitir el perdón del Señor en nuestras vidas y simplemente nos hace alejarnos. Dios está a la puerta esperando que tú decidas entrar y cenar con Él. Así que te pregunto nuevamente, ¿qué estás esperando? ¿Qué anhelás en los próximos días? Ahí donde está, te animo que cierres tus ojos y que puedas imaginarte y poner en tu mente y declarar eso que querés, eso que anhelás, eso que estás esperando hace mucho tiempo. Y ahora decirle: Señor, esto entrego en tus manos. Tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios bondadoso. Y hoy entiendo que tus planes son buenos para mi vida, que tú me vas a dar lo que yo merezco y que tú vas a estar siempre a mi lado. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz para nuestras vidas. Tu palabra hace que sea lumbrera nuestro camino en medio del desierto. Tu palabra abre camino en el desierto y hace brotar ríos de agua viva, Señor. Es por eso que cuando venimos a tus pies así en oración, rendido a ti, así como somos, transparentes, sin máscaras, porque sabemos que tú eres bueno, esa oración será de gran bendición para tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar tus planes en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar siempre que tus planes son de bien, son buenos y que no nos olvidemos nunca de esos. Ayúdanos, Señor, que tus planes estén alineados a ti, a tus planes, nuestros planes, Señor. Y que nunca hagamos nada fuera de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Ayúdanos a entender que tú siempre vas a estar para darnos lo que necesitamos. Y tú eres el Dios omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe y que estás en cada momento. Entonces no tengo que dudar de que lo que tú me das es lo que me va a bendecir. Ayúdame a tener ese corazón entendido que siempre me darás lo mejor para mi vida, para cumplir tu propósito y para ser alineado a lo que tú quieres en este tiempo, en la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a que todos los días anhelemos vivir contigo, que dependamos 100% de ti. Ayúdanos, Señor, a que te busquemos como ese papá bueno, ese papá bondadoso, en todo momento, Señor. Mientras adoramos al Señor, tenemos que sigas dándole gracias al Señor por esta palabra y que sigas declarando que el bien, lo bueno del Señor estará sobre tu vida.